Hola, el 1 de diciembre vino a México José Mujica. Bueno, de hecho llegó antes y se fue mucho después. Estoy hablando de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, que fue invitado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para celebrar su primer año de mandato en el gobierno. Eh, y bueno, como sabrán quienes han visto, quienes han oído a Pepe Mújica, es un viejo de ya casi 80 años, un tanto gordo, regordete, pero de una lucidez de verdad extraordinaria. El hombre platica con mucha sencillez, con ejemplos muy adecuados, que no solo explican, ayudan a explicar lo que él quiere decir, sino que incluso le dan amenidad a su charla. Eh, y de alguna manera se ha convertido, desde que fue presidente, desde que fue candidato, pues, del Frente Amplio Uruguayo a la presidencia de la República, empezó a convertirse en una especie de referente de lo que yo podría llamarle la nueva izquierda latinoamericana. Una izquierda latinoamericana que, si bien sí está inspirada en la base por principios socialistas en buena medida, no desdeña los procesos electorales de lo que antaño la izquierda criticaba mucho, la famosa democracia liberal, la democracia esta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, que en su, digamos, en su parte más extrema, digamos, en su aspecto más extremo, se reduce a la elección, a los votos, a la votación. Sin embargo, Pepe Mujica es muy consciente, yo creo que también López Obrador, de que sí está bien la democracia electoral, sí está bien la democracia representativa, es decir, que nosotros los ciudadanos, los que se supone somos los depositarios de la soberanía nacional, eh, nos reducimos en nuestra función ciudadana a simplemente emitir nuestro voto el día de las elecciones. Entonces, pues, cada 6, cada 3 años, ¿no? Depende del caso, si son municipios, si son eh, gubernaturas de los estados, o la presidencia de la república, o los representantes a la Cámara de Diputados, que como ustedes saben representan distritos electorales, es decir, pequeñas porciones de territorio, o bien los senadores que representan a sus estados. Y hasta ahí llega esta visión extrema, decía yo, la más empobrecida de la democracia liberal. Ambos, Pepe Mújica, después de haber sido incluso guerrillero tupamaro allá en los años 70 y de haber estado en la cárcel aislado muchos años, bajo condiciones verdaderamente terribles, ¿no? Como acostumbran hacer las dictaduras militares con sus opositores, eh, el hombre conservó la cordura y regresa, o sea, cuando sale de la cárcel, regresa a participar en política, con la idea, sí, de participar en elecciones, de formar un partido, de formar un frente de partidos de izquierda que finalmente lo llevan al poder. Y desde entonces él es muy consciente que no basta con las medidas que se habían recomendado en la, digamos, lo que fue la columna vertebral, la columna ideológica, por decirlo así, del marxismo, del materialismo histórico. Es decir, tomar el poder, destruir a las clases dominantes y a sus representantes gubernamentales, y cuando digo destruir significaba o asesinarlos o encarcelarlos o expulsarlos del país, ¿no? Destruirlas pues como clase hegemónica para cambiar eh, la propiedad de los medios de producción y la propiedad del usufructo de esos medios de producción, es decir, cambiar la propiedad de
tierras cultivables, de fábricas, de talleres, de la industria, ¿no? Y también cambiar la propiedad del producto de estas actividades comerciales, de la agricultura y de la industria básicamente. Y que los servicios tendrían que estar a cargo totalmente del Estado. Eh, si bien es cierto que durante prácticamente toda la mitad, bueno, desde 1917 que triunfa la Revolución Soviética, en lo que era Rusia y que después se volvió la Unión Soviética y que después volvió a ser Rusia, este, hasta los 80s se pensaba de esa manera, la izquierda pensaba así, yo pensé así. Y claro, la revolución socialista era necesariamente armada, ¿no? Porque evidentemente la burguesía y el Estado que representaba a la burguesía, es decir, a los propietarios de los medios de producción y de distribución, eh, pues no iban a soltar el poder nomás así, ¿no? Entonces, bueno, hubo distintas acciones de carácter bélico, grandes, chicas, medianas, ¿no? Yo creo que la Revolución Mexicana, en la medida en que no había una gran difusión todavía del marxismo, no se orientó hacia el marxismo, pero sí se orientó hacia la justicia social. Está reconocido internacionalmente que la Constitución de 1917, que de alguna manera reproduce o replica la Constitución de 1857, fue la primera constitución moderna que incluyó las garantías sociales, es decir, los beneficios que se les iban a otorgar y los derechos que podrían ejercer las grandes masas de población, sobre todo las más empobrecidas. Estamos hablando sobre todo de campesinos, obreros, empleados de bajo nivel. Y es así como desde la Constitución de 1917 México es pionero, bueno, es pionero junto con la Unión Soviética, todo el bloque socialista, incluyendo Cuba, ¿no? Incluyendo China, incluyendo Vietnam, eh, por la justicia social, por hacer de la justicia social una verdadera política de Estado y que efectivamente llegara a las masas. Es por eso que México tiene instituciones que no se replican mucho en otros países de América Latina. Estoy hablando del Seguro Social, del, del ISSSTE, de lo que hubo en aquel entonces hasta los años 80, la CONASUPO, ¿no? Los precios de garantía que le garantizaban al productor agrícola que su producto, independientemente de cómo estuviera el mercado internacional, de cómo estuvieran las condiciones económicas y monetarias, ellos siempre recibirían un precio mínimo por sus producciones, por sus productos. Entonces esto de alguna manera pues permitió que el país estuviera más o menos en calma, más o menos en paz, que se abatieran entre otros los índices de analfabetismo, que la mortalidad materno-infantil, que es uno de los indicadores más precisos de la pobreza, cuántos niños y cuántas madres nacen durante el parto o en los primeros meses después del parto a consecuencia del parto, y para los infantes, cuántos de ellos morían de enfermedades infectocontagiosas. Esto se abatió importantemente durante los años que van de 1917 hasta la fecha. Bueno, no, porque estos números empezaron a caerse en cuanto entra el primer gobierno que se orienta por las políticas neoliberales. Y este primer gobierno mexicano que se orientó por políticas neoliberales fue el de Miguel de la Madrid. A eso aumentenle que Echeverría, que gobernó entre 1970 y 1976, pues era más que todo un demagogo. No dejaba de tener cierta influencia, una muy importante influencia, de los regímenes más benefactores del pueblo.
Estoy hablando del régimen de Lázaro Cárdenas, sobre todo, y un poquito del de Ruiz Cortines, ¿no? Eh, López Mateos también hizo cosas importantes en materia nacional, como por ejemplo garantizar que todos los niños que iban a la escuela tuvieran su colección de libros completa, ¿no? De todos los grados, gratis, el libro gratuito. Es, Existía el CAPSE, que era la Comisión Autónoma, ya ni me acuerdo cómo son las siglas, pero era la encargada de construir escuelas, entonces tenían arquitectos e ingenieros especializados en la construcción de escuelas. Y todo ese sexenio, todo ese decenio, esa década de los 60 y parte de los 70, la expansión escolar fue abundante porque pues sí, había muchos, como los hay hasta la fecha, muchos lugares sin el beneficio de la educación escolar porque no había escuelas, porque no había maestros. Entonces digamos que hasta el régimen de López Portillo todavía sí hubo cierta preocupación por la política social, pero ya el régimen de López Portillo reedita las prácticas corruptas que inaugura Miguel Alemán. No es que las inaugura, sino que las hace grandes, ¿no? Y se vuelve una verdadera plaga la corrupción. Porque los políticos, en contubernio con los empresarios y con algunos sindicatos, llegaban a robar miles de millones de pesos. Lo que todo este año ha estado López Obrador, y bueno, desde sus campañas, diversas campañas, ha estado señalando de que el gran mal del país es la corrupción, pues es por esto. Porque mucho del dinero que se robaban, muchos de los miles de millones de pesos que evadían o que les perdonaban o que les daban los créditos fiscales, es decir, los impuestos, no se pagaban, ¿no? Y mientras más poderosa era la empresa, menos impuestos le cobraban. Y claro, las autoridades de Hacienda estaban en este contubernio, ¿no? Entonces creo que con cierta razón, o con mucha razón, eh, López Obrador llega al poder y gana abrumadoramente las elecciones, pero de verdad abrumadoramente, le saca más del doble de votos a su más cercano perseguidor. Resulta que si suman los votos de todos los candidatos que compitieron contra él, no lo hubieran derrotado tampoco, ¿no? Gana apabullantemente. Y entonces echa a andar. A la distancia de un año, todavía se ve como que fue poco a poco la lucha contra la corrupción. Eh, yo estoy seguro de que en el futuro, si se mantiene esta limpia que se hizo, que se está haciendo, pues, de los personajes corruptos de la política y de la economía mexicana, en un futuro se recordará cómo fue muy rápida la lucha y el triunfo contra la corrupción, contra los corruptos y contra el sistema que propiciaba la corrupción, o que fue propiciado por la corrupción más bien. ¿Y todo esto por qué? Porque Pepe Mujica pues sí fue dirigente de un país que creo que tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Uruguay es un país chiquitito, chiquitito. Y es diferente al resto de América Latina porque, por ejemplo, en Uruguay no hay población nativa, no hay pueblos originarios que les llaman ahora, ¿no? No hay indios, pues, ¿no? A diferencia de toda América Latina, incluso buena parte de los Estados Unidos, pues nuestra población indígena o mestiza es abrumadoramente mayoritaria, ¿no? En Uruguay no. Y a lo mejor eso le permitió a Pepe Mujica tomar medidas que no se han podido tomar en otros países, ¿no? Pepe Mujica entiendo que tenía una parte de la prensa burguesa conservadora del Uruguay en contra, pero nunca recibió ataques tan frecuentes ni tan calumniosos
ni tan destructivos desde la prensa como los ha recibido López Obrador. Ya lo decía Pigmenio Ibarra, este cineasta que me parece genial, es un director, productor mexicano, simpatizante de la izquierda y del movimiento López Obradorista. No sé si simpatizante de Morena, vemos muchos que no vemos con muy buenos ojos a Morena porque están muy desorganizados, porque tiene una dirección pues muy rara, ¿no? Fallida, por decirlo menos. Pero simpatizamos con López Obrador, no solo simpatizamos, apoyamos por él y militamos por López Obrador. Bueno, de ahí le han dicho caudillo, mesías, que su conferencia mañanera es para dictar cátedra, para decir la misa, o bien es la hora nacional, ¿no? Para quienes no están en este país, todos los domingos, desde hace muchísimos años, el gobierno federal dijo a las 10 de la noche de los domingos, todas las cadenas radiofónicas del país, todas, se van a encadenar a la hora nacional. Y tradicionalmente era una hora de propaganda gubernamental. En los últimos sexenios se ha orientado un poquito más a ensalzar manifestaciones culturales del país. Ha mejorado mucho. Bueno, muchos dicen que López Obrador tiene su hora nacional a las 7 de la mañana. ¿Cuánto dura? Pues hay veces que ha durado hasta 2 horas y media, ¿no? Generalmente dura una hora y media, ¿no? Y donde López Obrador eh, lanzó la invitación abierta a reporteros de la prensa, de la televisión, del radio, a presentarse para responder preguntas, ¿no? Él les iba a responder preguntas. Y claro, el grueso de los asistentes, sobre todo en un principio, pues eran enviados por los medios de comunicación tradicionales que tienen intereses en recibir el dinero de la publicidad gubernamental, en recibir dinero por abajo del agua por parte del gobierno para que no se hable de cierta cosa o para que se hable bien de cierta otra o para que se hable mal de cierta otra, ¿no? Y bueno, y los periodistas estaban muy acostumbrados a ello. Una anécdota. Yo cuando tenía 22, 23 años, andaba con la inquietud de meterme al periodismo y escribir, pues más que nada, artículos de opinión, ¿no? Y no encontraba yo la manera, porque también tampoco estaba yo dispuesto a ir a formarme y suplicar y hacer fila, ¿no? Pero tenía yo un tío, un primo lejano de mi mamá, que llegó a ver un día a mi padre. Mi padre era un director en una dependencia de la SEP. Yo estaba con él en su oficina y en eso pues llega el tío, ¿no? Yo no lo conocía. Me dice, mira, es tu tío. Ah, pues qué hubo, tío, ¿no? Él vivía, si no mal recuerdo, en Nuevo Laredo, antes de las terribles matanzas que se están dando en la frontera. Entonces mi mismo papá le dice, oye, dice, tú tienes un periodiquito, ¿no? Sí, yo tengo mi periodiquito, que me va muy bien, circula poco, pero me va muy bien. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces le digo yo, oye, tío, ¿y cómo podría yo hacerle para entrar al periodismo? Dice, mira, es muy sencillo. Dice, tú búscate un espacio, que te den un espacio, una columna que te den. Y averigua las cosas buenas y las cosas malas de ciertos políticos, sobre todo de los que van en ascenso. Y un día preséntate, escribe una cosa en contra de él, preséntasela y dile, señor, quiero publicar esto. Y él solito te va a dar la lana, ¿no? Y si no te la da,
lo publicas. Y claro, no le va a gustar, lo más seguro es que te mande llamar y te diga, oiga, que mire, que esto no fue así, que por favor reivindique mi imagen, y te va a dar lana. El chayo, el chayote. Yo era muy purista, ¿no? Muy moralista, y dije, no, eso me da asco. Y le dije yo, ¿por qué no me das la oportunidad de escribir alguna columnita para tu periódico? Le pedí al tío. Le digo, pero sin esos manejos. No, es que mi periódico se maneja y vive de eso. Y no puede ser de otra manera. Dice, todos los periódicos lo hacen. Todos los periodistas lo hacen. Yo me quedé asustado. Dije, paso de ser periodista. Bueno, ¿y todo esto por qué? Porque hoy se habla y está en cuestionamiento y está en permanente discusión cuestiones como la objetividad de los periodistas, como el realismo de los periodistas, como la veracidad de los periodistas, la imparcialidad, ¿no? Y bueno, y dichos van, dichos vienen y se siguen peleando. La presencia de los youtubers en las conferencias mañaneras eh, de López Obrador ha usado mucho estos comentarios, ¿no? De cuál es la función real del periodista. De verdad, el periodista está comprometido con la verdad y qué es la verdad, ¿no? Y la discusión pública está a un nivel me parece a mí, muy superficial, ¿no? Para discutir temas de índole filosófico, epistemológico, como es la verdad, pues creo que habría que discutir a ese nivel, ¿no? Y tomar una postura al respecto y declararla. Eh, Eso es la verdad. La objetividad, pues es lo mismo, ¿no? El asunto de la objetividad tiene que ver con que lo que tú dices, lo que tú escribes, a partir de lo que interpretas, es cómo interpretas los objetos, ¿no? Los objetos son toda la realidad externa a ti. Pero al final de cuentas tú eres el sujeto que va a hacer la interpretación y que va a ser la explicación de esa verdad o de esa realidad. El problema es que todas estas consideraciones, verdad, realidad, objetividad, yo creo que sería mucho más factible dirimirlas en términos filosóficos y tal vez hasta en términos psicológicos. Eh, yo esto lo estudié cuando estaba en la universidad queriendo ser sociólogo. Después me di cuenta que más bien me había vuelto ociólogo. En fin, eso ya se los platiqué. Pero creo que todo, o sea, ayuda mucho a resolver esto si se considera que finalmente la verdad tiene que ver con una cualidad del conocimiento, es una cualidad del conocimiento. Y no es una cualidad absoluta, no es que pasas de la mentira a la verdad, no. Digamos que hay verdades más verdaderas que mentiras más mentirosas, ¿no? O sea, es por decirlo así, un abanico, un continuum que le decían los elegantes, ¿no? Y cuando se trata de fenómenos sociales, pues evidentemente tomas partidos, porque en lo social está inmiscuido irremediablemente las relaciones de poder, las relaciones de dominio, las relaciones de cooperación, las relaciones también de desobediencia, de subversión, ¿no? Entonces, decir que hay una verdad es complicado. Ya lo decía, ya ni me acuerdo qué filósofo fue el que dijo que en esta vida nada es verdad ni es mentira, todo depende del color con el cristal con que se mira. Y creo que esto es cierto. Aunque estemos viendo el mismo objeto, no lo vamos a interpretar de la misma manera. Eh, la psicología alemana, en su corriente Gestalt, hablaba de la Gestaltkreis, es decir,
que toda percepción es una no es limpia, porque cuando ves, tú escoges qué ver, inconscientemente, ¿no? Y te fijas más en ciertas cosas que a lo mejor otro no se fija en ellas. Eh, y eso digo ver por sintetizar la percepción, ¿no? Lo que hueles, lo que oyes, es decir, lo que nos entra por vía de los sentidos, ¿no? A través de los ojos, la lectura, la contemplación, la audición de las conferencias, de las clases, de la música, de los ruidos, eh, los, eso es a nivel sensorial, pero la percepción ya es un fenómeno interno que sucede ya en el cerebro, prácticamente acá en el lóbulo frontal, no sé en qué parte del lóbulo frontal, pero entonces tu interpretación de las cosas en automático, es casi instantáneo, ¿no? Yo les preguntaba a mis alumnas, vean la trampa, ¿eh? ¿Qué es en lo primero que te fijas cuando ves a alguien que te gusta? Entonces me decían muchas cosas, ¿no? Ay, que si los ojos, oh, que si la boca, oh, que si los zapatos están limpios, que si el trasero, ¿no? No faltaba la que decía que se fijaba en la espalda o en el trasero, ¿no? Yo decía, no, pero perdón, eso ya no es lo primero en lo que te fijaste. Porque si ya te fijaste en sus nalgas, lo más seguro es porque ya pasó el hombre, si es que se encontraron en la calle, y tú volteaste, ¿no? Eso no fue lo primero. Mi pregunta era tramposa, pero saludable. Porque al final de cuentas les hacía yo ver que cada quien tenía eh, una predilección, ¿no? A lo mejor a alguien que tuviera una bonita nariz, a esa mujer le bastaba esa bonita nariz, aunque estuviera en un cuerpo obeso, que el hombre fuera calvo, qué sé yo, otras se fijaban en el pelo, no sé. Lo mismo sucede si nos ponemos 5, 6, 7 personas, el número que sea, a ver el mismo paisaje, y van a ver cosas diferentes. Si es una mujer enamorada va a ver una cosa distinta, si es un agrónomo va a ver otra cosa diferente, si es un soldado va a ver cosas distintas, ¿no? ¿Todo para qué? Para demostrar que la subjetividad impera sobre la objetividad. Como dijo otro filósofo de cuyo nombre tampoco puedo acordarme, dice, la realidad llega hasta donde llega mi lenguaje. Si no le ponemos nombre a las cosas, es muy difícil distinguir una cosa de otra. Creo que en Inuit, entre los esquimales, hay no sé cuántas variantes de palabras para identificar a la nieve, porque ellos distinguen muchos tipos de nieve. Cuando nosotros vemos un bosque, nosotros que no sabemos nada, vaya, los que no sabemos nada de botánica ni de agronomía, ah, qué bonito verde, ¿no? Y para nosotros todos son pinos, ¿no? Y a lo mejor son los llameles, y a lo mejor son, no sé, qué otros eh, árboles puede haber. Y hay arbustos y hay enredaderas, ¿qué te digo yo? Hay hiedras, Ah, no, un verde, todo es verde, todos son pinos, ¿no? Porque no teníamos las palabras para distinguir una planta de otra. Ajá. Entonces, si bien la verdad, la objetividad, la credibilidad, sí son un elemento deseable y aspirable de los profesionales de la comunicación, pues digo yo que lo primero que hay que hacer es crear esa conciencia de subjetividad, es decir, ¿quién soy yo? ¿En qué me fijo? ¿Qué valoro más? Y tener claro que la selección incluso del tema sobre el que vas a trabajar, la selección del personaje que vas a entrevistar, el tipo de preguntas que les vas a hacer si eres un reportero, ¿no? Pues está mediado por tu subjetividad, de la cual generalmente no eres consciente. Entonces creo que será muy saludable pensar en
que los comunicadores, todos, periodistas, egresados de escuela o simplemente dedicados al oficio sin haberlo estudiado, o bien los bloggers, o bien los youtubers, los propios tuiteros, ¿no? Todos los que andan ahora en este asunto de la comunicación masiva, nos demos un tiempo importante y muy periódicamente para revisar las condiciones de nuestra subjetividad. Como sujeto que te gusta, como sujeto que te atrae. A mis alumnas yo les decía, ¿cuáles son tus filias? ¿Y cuáles son tus fobias? Y explícatelas. ¿Por qué le tienes miedo a, por decir algo, a las arañas? Tienes aracnofobia, ¿no? ¿Por qué te gustan los pantalones bien planchados y la camisa limpia y un hombre bien oloroso? ¿Por qué? Bueno, esto es importante porque pues, al final de cuentas, si te gusta un hombre y eres mujer, pues creo que la idea es encuerarlo, ¿no? Quitarle esa ropa que tanto te gustó, olerlo para después oler otra cosa, que son sudores y humedades y olores a genitalidad, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, te gusta el preámbulo, te gusta, qué sé yo, la mesita puesta, la copa de vino, las velitas, o no. O a lo mejor te gusta el sexo más espontáneo, más casual, a veces hasta rudo, ¿no? Sorpresivo, el hombre fuerte, ¿no? Hay otros a los que les gustan los hombres sensibles, que sabemos llorar cuando es necesario, que jamás intentaríamos forzar a una mujer, ¿no? Tristemente, por las modas actuales, ¿no? El hombre dominante, el hombre que asusta, que te sorprende, ¿no? Al nivel del susto, el hombre que la domina hasta físicamente, ¿no? Y si tiene dinero y canta canciones muy, pues muy abiertas, ¿no? Diciendo yo te voy a agarrar, mami, por donde tú quieras, ¿no? Y taca, 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 o sea, el reggaetón. Bueno, pues hay muchachas a las que les gusta el reggaetón y son muy finitas y son muy delicaditas, bueno, pero les gusta el trato recio, ¿no? Bueno, y habría que tomar conciencia de esta subjetividad, ¿no? Y reivindicar lo que te gusta, pero distinguirlo de lo que vas a observar. Les decía yo a mis alumnas, a mí me gustan mucho las mujeres, me gusta mucho ver sus ojos, sus sonrisas, ¿no? Estando en clase. Y pues inmediatamente detecto a las que me parecían más agradables a mi vista, ¿no? Entonces yo tenía que estar muy consciente de eso para que a la hora de que iba a establecer una calificación, ese factor no influyera en la calificación. Pero si me hago menso y digo que no, que yo no ni las veo, ¿no? Lo más seguro es que cometiera algunas injusticias a la hora de calificar. El asunto, pues, es todos estos asuntos de los que estoy hablando, es una relación epistemológica. Episteme en griego significa verdad, y es una rama de la filosofía que estudia las condiciones del conocimiento verdadero, ¿no? Es la subjetividad. Y la objetividad, vamos a pensar, que es la realidad que queremos conocer y que queremos conocer con verdad. Si tu sujeto no eres consciente de todo lo que te afecta y que deforma tu conocimiento, tu interpretación, tu lenguaje, difícilmente vas a alcanzar la objetividad. Es decir, no basta con decir yo voy a ser objetivo, ¿no? Y voy a escribir las cosas tal como sucedieron. Espérate. Una cosa es ver las cosas desde la trinchera bélica de veras, no las trincheritas que se andan inventando. Yo desde mi trinchera y es un escritorio, ¿no? Bueno, que verlas desde el escritorio, ¿no? No es lo mismo ver una batalla estando herido
que estando perfectamente sano, ¿no? Y en términos de política es lo mismo. Es muy difícil que si yo vivo una situación de enorme comodidad y de lujos y de abundancia, que de alguna manera valore bien la falta de todo esto o la insuficiencia de todo esto. Entonces yo creo que todos los que intervienen en procesos de comunicación, ya no solo masiva, también a nivel individual, lo primero que hay que hacer es tener una conciencia crítica de subjetividad. ¿Por qué crítica? Porque la crítica no es más que la posibilidad de distinguir las cosas, lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, el rojo del gris, ¿no? Todo eso es crítico, ¿no? Y claro, reconoces qué cosas son positivas para tu desarrollo, para tu formación, para tu comunicación, y qué cosas no lo son. Desde tus características personales. Reconocer cómo te emocionas, qué es lo que te emociona y cómo manifiestas esa emoción, ¿no? Hay quien manifiesta sus emociones y las contiene hasta que encuentra con quien darse de golpes, ¿no? Yo conozco mucha gente así, ¿no? Este, otros canalizan sus emociones pues, en la escritura, ¿no? Y puede ser que salgan grandes literatos o unas verdaderas barbaridades en la escritura, ¿no? O en la danza, o en el alcohol, o en el churro, ¿no? O en el pase. Eh, entonces creo que una de las razones importantes por las cuales siempre estoy sugiriendo a mis alumnas y a quien se deje, sé consciente de tu subjetividad, desarrolla una conciencia crítica de tu subjetividad, es para que la vinculación con el otro sea más clara, para que su comunicación se interprete lo menos mal posible, que no haya deformaciones en su expresión para tratar de disminuir al máximo las deformaciones que hace el receptor del mensaje que este emite. Lo que queda claro, o sea, no es descartar la objetividad, como muchos desde de avanzada dicen, ¿no? Yo he oído grandes periodistas decir, es que tenemos que alcanzar la objetividad y olvidarnos de la subjetividad, de nuestros partidarismos, de nuestras emotividades. No, no puedes. Tienes que reconocerlas para dominarlas. De otra manera, las emociones te van a traicionar en el momento menos deseado. Por eso es que yo siempre, en cualquier curso que daba, empezaba por este tipo de nociones, ¿no? ¿Qué es la objetividad? ¿Qué son los objetos? ¿Por qué una persona puede ser mi objeto de algo? Mi objeto de estudio, mi objeto amoroso, ¿no? Es decir, es mi objetivo, ¿no? Tener amor con esa muchacha, en mi caso. No puedo desarrollar el mismo amor por una muchacha que por un tipo. Sin embargo, puedo querer mucho a muchos tipos, ¿no? Pero es diferente. Y esto hay, sin que lo sepamos, una conciencia de la subjetividad. ¿Soy o no soy heterosexual? ¿Soy o no soy bisexual? ¿Soy o no soy un violentador? ¿Soy o no soy un acosador? También a este nivel habría que trabajar en la conciencia de subjetividad, sobre todo de los varones, pero también de las mujeres. Yo creo que un poco el problema de las agresiones sexuales, de esta opresión que viven las mujeres, no solo la opresión, sino el riesgo de vivir que padecen las mujeres, gran parte de las mujeres, tiene que ver también con esta conciencia de subjetividad. Hay muchas mujeres que se enamoraron de tipos que iban a terminar golpeándolas y hasta matándolas.
¿no? Y se juntaron por amor. Que no hay la posibilidad de detectar los síntomas, los rasgos preocupantes. Sí la hay. Tal vez no en todos los casos, pero yo creo que en la mayoría de los casos una mujer puede detectar perfectamente si su pareja tiene un potencial o un riesgo de convertirse en maltratador, en acosador, en violador o feminicida, ¿no? Si la mujer es consciente de su subjetividad, es más fácil identificar aquello. Si el hombre es consciente de su subjetividad, pues yo creo que racionalmente no va a querer andar maltratando a su ser amado, ¿no? A lo mejor hace algo para eliminar esos, eh, esas características de su personalidad. Entonces, regresando a Mújica, creo que Mújica hace lo mismo. Vaya, manda un mensaje parecido al que yo les estoy dando ahora, ¿no? Sé consciente de ti mismo, trabaja en ti, libérate en el sentido de conocerte primero, ¿no? Reconoce cuáles son tus partes negativas y reconoce cuáles son las que puedes modificar. Si necesitas ayuda para ello, no necesitas ayuda para ello. Ahora que si decides de plano, a mí me encanta matar y soy sádico, ¿no? Bueno, pues ya sabrás lo que haces, ¿no? Pero creo que esto es la menor parte de la gente. Yo creo que la gran tragedia de violencia que se vive actualmente en el mundo, en particular contra las mujeres y los niños, tiene que ver con esta falta de conciencia de subjetividad. Y los periodistas no ayudan en la medida en que solo están pensando en la objetividad, la veracidad, la credibilidad. O sea, las fake news son muy fácilmente detectables, no siempre, pero fácilmente detectables. Si echas a andar un poco esta dialéctica que hay en tu cerebro entre tu subjetividad y la objetividad general, ¿no? Entonces, pues, publicar una fake news es, pues, simplemente no creo, ¿no? Estoy seguro de que esto es falso. Y ya tú, si luchas contra ella, si denuncias la mentira, si te quedas callado y la dejas pasar, ¿no? Eso ya es tu conciencia de subjetividad. Entonces, yo me gustaría que la gente empezara a pensar en esto. ¿Cómo desarrollar la conciencia crítica de subjetividad como condición para abordar el conocimiento objetivo de la realidad? En fin, de esto les quería platicar. Nos vemos pronto, me voy a tardar mucho, ni modo, así son mis videos. Trataré de hacerlos más cortos siempre, pero cada vez se me alargan más. Bye.